Desde hace unos 60 años, y ahora más con la aparición de la película Barbie, protagonizada por Margot Robbie, ha circulado la historia de que Barbie surgió de una idea de Ruth Handler, una de las fundadoras de la empresa Mattel, cuando vio jugar a su hija con muñecas de papel y se preguntó por qué no había muñecas de apariencia adulta y de 3 dimensiones para jugar a la moda. De ahí, según esta historia, surgió Barbie, llamada así en honor de la hija de Ruth, que se llamaba Bárbara. Sin embargo, la historia no fue así. Este es el verdadero y oscuro origen de la famosa muñeca Barbie. A comienzos de los años 50 en Estados Unidos, la industria de las muñecas para niñas estaba en su apogeo. Multitud de compañías jugueteras que ofrecían muñecas de varios tamaños y colores competían en todo el país, como la compañía de muñecas de Madame Alexander o las muñecas Revlon. Y aunque las muñecas bebé y las muñecas que parecían niñas no habían perdido la popularidad que habían ganado desde los años 20, no eran las únicas ni las más buscadas, pues desde los años 40, las muñecas que parecían mujeres jóvenes y adultas habían ganado terreno en ventas y variedad. Y es que durante los años 30 y 40, a falta de mejores materiales, debido a la depresión y a la Segunda Guerra Mundial, las muñecas de papel se habían hecho muy populares entre las niñas, ya que se les podía cambiar los vestidos con simples recortes. Pero cuando terminó la guerra, el uso del plástico se hizo muy popular en toda clase de industrias, incluyendo la industria juguetera, por lo que muy pronto aparecieron nuevas muñecas de aspecto adulto, de plástico o vinil, con la posibilidad de que se le cambiaran los trajes y se le añadieran toda clase de accesorios. Estos cambios hicieron posible el próspero mercado de las llamadas Fashion Dolls, o muñecas con las que se podía jugar a la moda. Antes de esta época, este tipo de muñecas no eran juguetes, sino adornos decorativos muy caros, pero en los años 50 se hicieron accesibles como juguetes para niñas. Así, en 1955 apareció la popular Sissy de Madame Alexander, que era revolucionaria por 2 detalles. Tenía un cuerpo adulto perfectamente delineado y unos pies en puntillas permanentes, para poder usar tacones altos. Sus trajes eran muy sofisticados y glamorosos y su competencia no tardó en aparecer. En 1956 aparecieron las muñecas Revlon, con características muy similares y hasta con la posibilidad de cambiarles la ropa interior de lencería. A todo esto, ¿dónde estaba Barbie? Pues todavía no existía. La compañía Mattel, formada en los años 40 por los esposos Elliot y Ruth Handler y el diseñador industrial Harold Matson, que fabricaba productos domésticos, había comenzado a incursionar en el mercado juguetero con la fabricación de muebles para casas de muñeca, pero no tenían mayor presencia en el mercado, hasta que llegó 1956, cuando los Handler, de viaje por Europa, se encontraron con una curiosa muñeca alemana, Bild Lilli. Lilli era originalmente el personaje principal de una tira cómica de la revista alemana Bild, en la que se narraban las aventuras de esta joven trabajadora que luchaba por ganarse la vida y evitar los asedios de los caballeros. La tira cómica se hizo tan popular que, en 1953, la revista contactó a la fábrica de juguetes O&M Hauser para que hiciera una muñeca basada en el personaje, como estrategia de mercado. Así nació la primera muñeca Lilli, que no se parecía en nada a las otras, pues incluso las muñecas de cuerpo adulto que se vendían para niñas tenían rasgos aniñados, mientras que Lilli era espigada, con curvas y de rasgos definitivamente adultos. Inicialmente, se mercadeó como publicidad para la tira cómica y como regalo, de hombres para sus novias, pero muy pronto se popularizó también para las niñas, y fue cuando aparecieron otros accesorios, como casitas, muebles y, naturalmente, su versión fashion, con trajes, carteras, zapatos, etc. Cuando Ruth Handler vio a Lilli en un escaparate, no tardó en hacerse con varias de las muñecas. Una vez de vuelta a Estados Unidos, le introdujo modificaciones menores y presentó su propia versión de Lilli a sus colegas de Mattel para incursionar en el mercado de las Fashion Dolls para niñas. Y aunque inicialmente quizá hubo algunas dudas, porque realmente no se parecía a las muñecas de la competencia por ser muy adulta, finalmente la presentaron al mercado estadounidense en 1959 bajo el nombre de Barbie, en alusión a la hija de los Handler, Bárbara. El éxito de Barbie fue explosivo. Sus características la diferenciaban de su competencia en todo sentido. Además,
Mattel supo usar la televisión como forma de publicidad y lanzar una exitosa campaña. Pero lo más curioso fue que Ruth Handler contó una versión muy diferente sobre el origen de la muñeca, diciendo que se había inspirado en su hija que quería jugar con muñecas de apariencia glamorosa y adulta que, según ella, no existían. En 1964, la juguetera alemana supo de Barbie y no tardó en reclamar a Mattel la utilización de su muñeca Lily. Pero para entonces, Mattel ya tenía mucho dinero y supo arreglar con la juguetera alemana para que le traspasara todos los derechos de Lily, pero no para producir a Lily, sino para hacerla desaparecer. Aún más, desde entonces, la compañía hizo circular la idea de que Lily era la protagonista de una historia, no apropiada para menores, cuando en realidad esto no era así. De esta manera, Lily desapareció por completo del mercado europeo, mientras su contraparte estadounidense, Barbie, se convertía en una de las muñecas más vendidas del mundo. Claro que, para esto, Mattel hubo de hacer otros cambios, ya que aunque Barbie había nacido como fashion doll, con el paso del tiempo, Mattel amplió su imagen con otras características de las mujeres modernas. Pero esa es otra historia.